Johann Moritz Rugendas, para nosotros Juan Mauricio Rugendas, nació en la imperial ciudad de Augsburgo un 29 de mayo de 1802. Hijo, nieto y bisnieto de prestigiada familia, sobre todo familia de pintores y pintores de género, fue de lo más destacado, tanto su familia como él, puesto que desde muy pequeño se inició en el uso de los colores, en el manejo de los pinceles y sobre todo en el grado de observación de todo lo que le rodeaba, ya que su antepasado, Georg Philipp Rugendas, fue famoso en las cortes europeas por sus cuadros de batallas. El primer Rugendas, alemán, fue relojero artístico en 1808. A la edad de 4 años, Johann Moritz, Juan Mauricio, inició su vocación y desarrolló gran talento para las artes, sobre todo para el dibujo y la pintura, que perfeccionó en el taller del maestro Albrecht Adam y en la Academia de Arte de Múnich. A la edad de 19 años, se sumó a la expedición hacia la América, que estaba dirigida por el barón de Lansdorff y fue financiada por el zar de Rusia en 1821, justamente 200 años atrás. El bisabuelo que inicia la trayectoria pictórica de sus antepasados, Georg Philipp Rugendas, al dedicarse a pintar las batallas, a causa de haber perdido la mano derecha que le incapacitó para continuar el oficio de relojero de su padre, y que se consideraba entonces un arte, el arte de la relojería, una relojería fina. Había una gran predilección por las figuras dominantes de la época de comprar relojes y adquirir relojes y mandar a hacer relojes a su antojo con diferentes portadas, carátulas, formatos, tamaños. Entonces, en una misma habitación podía haber en una habitación de palacio podía haber hasta 30 relojes, todos con un grado de dificultad en su manejo. Esto lo dominaba el abuelo de Rugendas. El rey de Suecia, Carlos XII, conoció a los Rugendas para que pintaran sus batallas, porque este rey de Suecia fue conocido en la historia como rey guerrero y al mismo tiempo fue protector y principal cliente de estos antepasados de Rugendas. Rugendas pintó batallas desde las que se desempeñaron en el Ártico hasta la Turquía. El bisabuelo, al retirarse, se dedicó a la impresión y comercio de estampas, sobre todo las de temas castrenses, cuya técnica documental dominaba. Este bisabuelo tuvo 3 hijos, Georg Philipp, Johann y Jeremy. Uno de estos 3 hijos fue el padre de Johann Moritz Rugendas, nuestro autor, nuestro pintor, nuestra estrella del paisaje dentro del género de los artistas viajeros. Se llamó Johann Christian y también pintó batallas, y son famosas las que hizo de Napoleón, el papá de Rugendas, el nuestro. Johann Moritz, con el bagaje artístico de la Academia de Múnich, su aprendizaje en talleres particulares como el del pintor de batallas Albrecht Adam y todo lo aprendido en su hogar, se embarcó en la expedición buscando complementar su vocación artística en el estudio y descubrimiento de otros paisajes. América, México, Brasil, la Patagonia eran temas que despertaban mucho interés en los viajeros, en los naturalistas. Considérese que en esta fase del desarrollo del siglo XIX había un gran desconocimiento de la ciencia y, sobre todo,
aplicada a los contextos geográficos de entonces. El conductor de esa expedición fue el barón Georg Heinrich von Langsdorff, con quien el pintor, pese a ser tan joven, tuvo fuertes desavenencias. Aunque tenía buen carácter, no siempre, el carácter bueno lo tenía Rugendas, pero el conde no siempre era amable en su trato. El barón manifestaba su carácter intratable, decía Rugendas en sus escritos, que era lunático. Desde la travesía por el Atlántico para llegar a Brasil, Rugendas se separó de la expedición y durante 4 años participó en excursiones laterales, digamos, y realizó trabajos en Río de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Espíritu Santo y la ciudad de Bahía. Al regresar a Europa, publicó un libro ilustrado de esos viajes con los textos de un escritor su amigo, Víctor Jimé Huber, con base a las notas del pintor, porque además, junto a sus dibujos incansablemente realizados día y noche, hacía sus notas. Y cuando alguien escribía un texto de apoyo a la publicación de un libro, tenían que consultar sus notas, que eran a veces muy prolijas. Este libro colocó a Rugendas en la sociedad cultural y su fama lo llevó a contactarse con el sabio naturalista alemán Alexander von Humboldt, con quien tuvo oportunidad de participar en algunas publicaciones. Es tan importante esta amistad de Humboldt con Rugendas porque se aprecia la admiración que Humboldt tiene por el trabajo de Rugendas. Y eso no era fácil lograrlo en la personalidad del barón. En su segundo viaje a Alemania, busca a sus parientes para despedirse de ellos porque va a ser un viaje a América que va a durar 16 años. De 1831 a 1846, que es cuando radica en México, en Chile y en Perú. Regresa a Brasil, donde ya había estado en la ocasión anterior de sus viajes, y también visita Argentina. No en todos los lugares le fue bien en su vida simplemente, porque en todos esos países Rugendas, aunque trabajó incansablemente, aunque realizó miles de dibujos, acuarelas y óleos, y formó un catálogo que todavía está por completarse de cerca de 4,000 piezas, no en todos los lugares tuvo una vida pacífica o cuando menos permisiva para el desarrollo de su actividad. En el sur, en la Patagonia, tuvo encuentros muy lamentables con grupos de indígenas de la Patagonia que lo asediaron, que lo agredieron, que le perjudicaron, y aunado a sus propios accidentes de vivir solo en esos lugares tan hostiles, perjudicaron su salud de manera brutal. Pero volvamos a sus cuadros. Como dijimos en otros cuadros que hemos tenido oportunidad de difundir, porque realmente es sumamente bello el trabajo que él hace, y tal vez podríamos decir que únicos, porque sí, hay otros artistas viajeros como Egerton, por ejemplo, Bullock, en fin, Nebel. Pero lo que hace Rugendas es comunicar una sensación, comunicar un sentido, el propio y el que él advierte en las obras de la naturaleza. No es común, aunque sí hace, pintar figuras. Para él lo más interesante es el contexto geográfico en todas sus manifestaciones, desde la más pequeña piedra del camino hasta las más transitorias nubes del paisaje, de los celajes. El agua se le da con una gran facilidad
a pesar de que es de lo más difícil, ya lo habíamos comentado, representar las aguas aparentemente inmóviles, pero que cada ola, por pequeña que sea, del movimiento que tienen las aguas, simple y sencillamente por los movimientos de rotación del planeta, él lo advierte y dibuja el agua con vida. No son trazos muertos de colores claros en una superficie pictórica. Esto hace que este cuadro, que tiene que ver con una vista en la cual la inmensidad del lago crece por el manejo que hace desde el primer plano hasta el horizonte. Puede decirse que él había ya advertido lo que Manuel José Otón, poeta potosino de nuestro país, había ya llevado a la literatura a través del poema, en donde explica ese sentido de captar la inmensidad arriba, la inmensidad abajo. Ese sentido de darle una presencia más allá que la traducción, digamos, de lo que se ve, sino también de lo que se siente. Y con ello también comunicar a los espectadores, pues, sentimientos como soledad, como desesperación, o como paz, como tranquilidad, etc. Humboldt tuvo la mayor admiración por Rugendas, y al describirlo se calificaba a sí mismo cuando decía: Rugendas es creador del arte de la presentación pictórica de la fisonomía de la naturaleza. Hay que tomar en cuenta que el escritor que está radicado en México, César Aira, es quien más ha profundizado en la vida y en el arte de Rugendas. Fue tal su admiración por la obra de Rugendas que Humboldt asesoraba al pintor escribiéndole sus valiosas recomendaciones. Humboldt le decía: no desperdicie su talento, que consiste sobre todo en dibujar lo necesariamente excepcional, realmente excepcional, como por ejemplo picos nevados de montañas, que ya lo hemos visto en un cuadro. Generalmente, cuando está cerca del pico de Orizaba, pinta el pico de Orizaba, pero también en México coloca en los paisajes el Popo y el Ixta. Que también dibuje los bambúes, la flora tropical de las selvas, grupos individuales de la misma especie de plantas, pero con diferentes edades. Sobre todo esas palmeras que en Europa eran sumamente llamativas, las hojas plumeadas o los cactus cilíndricos, numerosos en el paisaje mexicano. También sus flores rojas de los cactáceas, las malváceas con el tamaño de un arbusto con hojas digitales. En especial, el árbol de las manitas, para todos en México muy conocido. El famoso ahuehuete de Atlisco, el milenario árbol de las cercanías de la ciudad de Puebla. Las especies de orquídeas de hermosa floración en los troncos de los árboles, cuando estos forman nudos redondos recubiertos de musgo, rodeados a su vez de los bulbos musgosos. Algunas figuras de las orquídeas son muy sugerentes de otras formas de la naturaleza. También le pedía que pintara las caobas caídas, cubiertas por orquídeas, las plantas trepadoras, también las gramíneas, y por otra parte, eso le fascinaba, como dijimos, de las palmeras, los bambúes, que también eran muy exóticos para los visitantes de otros países. En fin, que Humboldt le gustaba, digamos que, coachar, asesorar a Rugendas con sus palabras, pero sobre todo en todo ello se ve la admiración que Humboldt tenía por
asesorar, por disfrutar, y que decía, no importa que los troncos estén pelados de las palmeras, sin embargo, cada una de ellas tiene una fisonomía, que esa es la que hay que captar y hay que darla a conocer. Las formas vegetales de Rugendas fueron plasmadas una a una y con ellas, digamos, Humboldt logró armar un catálogo con un vocabulario, digamos, único, porque asesorado por Humboldt y pintado por Rugendas, realmente es un catálogo botánico único. En el caso de esta gran laguna, que posiblemente al estar observando esta obra, podemos creer que sean de la laguna de Texcoco, antes, digamos, de la Ciudad de México. Pero en general, si hubiera sido la de Achichica, más cercanos a los territorios de nosotros, en Veracruz, en Puebla, o bien los 5 lagos que conformaban el territorio de la Ciudad de México. Entonces, como dijimos, para el siglo XIX, el paisaje se consideraba una obra de género, pero recuérdese que no tenía mucho tiempo el paisaje de estar en funciones dentro de las academias. Fue muy tardío su ingreso como asignatura, porque el paisaje por muchos siglos fue nada más un apoyo para presentar el tema del retrato o de alguna escena bélica, pero no precisamente el paisaje por el paisaje. Y esto es lo que nos ha entregado Rugendas en esta maravillosa colección y con estas obras, algunas de ellas únicas, de Rugendas, que tiene el Museo de Arte del Estado de Veracruz en su acervo, que forma parte del patrimonio del Instituto Veracruzano de Cultura. Es difícil describir una obra de Rugendas, porque lo más seguro es que viéndolo en persona, cada espectador va a encontrar una lectura distinta, porque el paisaje que hace Rugendas es distinto a los que hacen otros artistas de su época.